Hola, güerita de la Rosa, ¿cómo estás? Gusto en tenerte por aquí esta mañana. Bienvenida. Y lamento lo de tu mami, ¿ok? Lamento lo de tu mami. Estuvimos poniendo en la oración, tanto aquí como en privado, así que lamento el descenso de tu mami. Dios te bendiga, güerita de la Rosa, y pues solvente tu dolor. Cuídense mucho. Ahí te hablo después, ¿ok? A ver si puedo hablarte más tarde. Ok, bienvenidos todos. Nuestra hermanita fiel, hermanita también Ana Murillo, se conectó con nosotros. La tenemos por ahí. Nos da mucho gusto tenerla nuevamente en esta lección número 2 de nuestro segundo trimestre. Nuestro segundo trimestre titulado Un discípulo fiel. Y pues estamos nuevamente, ahora nueva congregación otra vez, ya de vuelta en Edison. Me da mucho gusto. Anoche ya estuve con mis hermanos allá, cantando bien a gusto con todos los hermanos. Bien, nos regocijamos muchísimo, ¿ok? Así que gracias, hermanita Anayeli, también por acompañarnos y aquellos que se estén sumando a nuestra transmisión. Nuevamente tenemos nuestra lección número 2 del trimestre segundo. El envío de un discípulo. En nuestro título, el envío de un discípulo, tenemos la lectura bíblica en el versículo, la porción que nos dan pues como un versículo de Marcos capítulo 1 verso 17, dice así: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ok, otra vez. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, verso 17. Recuerden que en el versos previos Jesucristo se había presentado diciendo, arrepentidos y creer al Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Sí, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer al Evangelio. Esas son las frases. Tenemos dándole la bienvenida también a Misión Livingston, Wisconsin, ¿será? Creo que es Wisconsin, así que tenemos los hermanos que nos acompañan desde Wisconsin, tengo entendido. Misión Livingston, ¿ok? Muy bien, entonces, bienvenidos nuevamente y espero que pues se quede conmigo, y si no, pues yo tendré que avanzar solo a concluir esta escuela. Recuerden que ya también cuando en nuestra congregación, en mi congregación original, que siempre he estado, a Waukegan pues fui prestado por 2 años nada más, cuando ya empiecen las escuelas a darse oficialmente los servicios oficialmente todo el día, pues ya tampoco les voy a poder transmitir la escuela en la mañana, los sábados, tal vez lo hagan entre semana, algún día entre semana, así que aprovechen los que quieran seguir que sigamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Muy bien, el envío de un discípulo. La lectura bíblica la tenemos en el capítulo 21 de Juan, verso 1 al 19, donde es la tercera vez nos relatan estos versículos. Tal vez lo vamos a leer en la pregunta. Nos relatan la aparición de Jesucristo después de haber resucitado. Esta ya fue la tercera vez que se les apareció. Y obviamente aquellos jóvenes se levantaron y ya se les había olvidado a qué los había enviado Jesucristo. Y como pues su oficio era la pesca, dijeron, ok, nos vamos otra vez a pescar, nos vamos a la mar a pescar. Dijo Pedro, a pescar voy. Y los otros discípulos pues me acompañaron, y por allá se les volvió a presentar el Mesías, Jesucristo. Y luego otra vez los mismos sucesos de que fueron toda la noche y no pescaron nada. Les dice Mesías, ok, ahora tienen la red aquí al lado derecho del barco. Y total que sacaron, dice la escritura, 153, pero peces enormes, grandísimos, pero dice que la red no se rompía. Al ver que ese gran milagro, Juan, que era el discípulo amado, lo llama aquí, dice que le dijo, el Señor es. Entonces Pedro, en esta ocasión, ya no se avergonzó ni se cubrió por vergüenza, ni dijo, soy pecador, apártate de mí, sino que se echó a la mar. Eso significa mucho, porque la mar significa el mundo, y que se echa a pescar peces humanos ahora, ¿ok? Entonces es la gran diferencia. Aquí ahora, en la primera vez, el mar, la ola,
la red casi se rompía. Dice casi se rompía, es quiere decir que estaba en cierta manera débil. Tiene muchos significados lo que significa la red, pues. Y acá dice que por muy pesada que estaba, no se rompió, ni se rompía, ¿ok? Así que es interesante considerar eso. Y también que la primera vez el apóstol Pedro dijo, le dio mucha pena, y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, confesó sus pecados. En esta ocasión la situación fue diferente. No se avergonzó, sino que dice que se echó a la mar, como diciendo, ok, vamos a pescar hombres. Así que es interesante. Había un pez también en unas brasas con un pez, y dice que también había un pan al lado, lo cual Jesucristo también les dijo venir y comer, y les dio del pez y del pan que estaban ahí en las brasas, cosa también interesante. Así que tenemos luego la segunda lectura. Ok, la primera tenemos ya la tercera llamada, aparición de Jesucristo a los discípulos, ya resucitado. Acá en la tercera, pues nos está marcando en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Nos está enmarcando lo que fue precisamente, lo voy a leer, son poquitos versos rápido, el 16 de Marcos. El verso dice que es el verso 6 y 7, dice así el verso 6. Mas él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazareno, está diciendo a las personas que fueron a verlo cuando había resucitado precisamente. Dice que buscan a Jesús de Nazareno que fue resucitado. Dice, ha resucitado. Dice, no está aquí. He aquí el lugar en donde fue puesto, donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos, a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Ahí le veréis como él les dijo. Y luego tenemos el verso 14 y 15. Finalmente apareció a los 11 mismos. Ya recuerden que Judas se había ahorcado, quedaban 11. A los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que les habían visto resucitado, porque no creyeron a los que lo vieron, a los ángeles que resucitaron. Y les dijo, o sea, que lo vieron resucitar, perdón. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. O sea, aquí estamos viendo lo importante, lo intrínseco que va el llamado con la misión también, ¿ok? Entonces está interesante nuestra lectura. Muy bien, esas son las dos lecturas, y bueno, vamos a proceder a lo que es la introducción para avanzar y para no gastar mucho tiempo, ¿verdad? Leyendo, y así a lo mejor va a hacer referencia en las preguntas a los versículos que ya ahorramos de lectura, que los mencioné de memoria. Muy bien, dice así, mediten esto. Si los hermanos que tienen su cuadernillo, si nos pueden acompañar, si desean seguir los párrafos, dice así: cuando era niño recuerdo haber cantado los haré pescadores de hombres, si me siguen. Jesús no pudo haber usado una mejor forma de ilustración hablada para llegar a sus discípulos y definir la misión del reino. Dice, lo entendí, aunque nunca he pescado. Está relatando la persona que redactó esta lectura, ¿verdad? Esta introducción. Dice, el agotador trabajo de pescar es lo que Pedro conocía mejor. Dice, él pertenecía a una familia de pescadores. Incluso su aldea, Betsaida, significa casa de pescadores. Betsaida, ¿verdad? Significa casa de pescadores. Dice, ok, quiero mencionar otra vez. Él pertenecía a una familia de pescadores. Dice, incluso su aldea Betsaida significa casa de pescadores. El lago y la barca eran su vida. Los pescadores eran rudos, una clase baja, poca educación y bajos ingresos. Pedro encajaba bien en esa orgullosa descripción inculta.
Sin embargo, Jesús lo escoge. Sin embargo, Jesús lo escoge. Dejando todo, le siguió. Dejar todo es el costo del discipulado, exactamente. Dejar todo es el costo del discipulado. Los discípulos fieles, sin importar sus antecedentes, ponen a Jesús por sobre todas las cosas, o ponen a Yeshua por sobre todas las cosas. Ellos dan por perdido el viejo y encuentran lo nuevo. Y esto es interesante también en el cambio del nombre o en la nueva criatura que Dios nos hace. Damos por perdido lo viejo, las cosas viejas que hacíamos, y lo nuevo lo damos por bueno, ¿verdad? Por bienvenido. Quiero leer otra vez. Ellos dan los discípulos fieles, sin importar sus antecedentes, ponen a Yeshua por sobre todas las cosas. Cuando hablo de Yeshua, estoy hablando a Jesucristo, ¿ok? A Jesús. Ellos dan por perdido lo viejo y encuentran lo nuevo. Pero la metáfora pescadores de hombres no niega la antigua vida de Pedro, más bien la reconfigura. O sea, conforme a la experiencia, se les presentó Jesucristo y les dijo: ahora no van a hacer eso que ya sabían hacer, sino lo van a hacer, no van a pescar peces, sino van a pescar hombres, ¿verdad? Entonces ya tenían la estrategia, en otras palabras. Todas las piezas no formaban parte de la primera vocación de Pedro. Dice, todas las piezas que formaban, parte de la primera vocación de Pedro son las mismas piezas que Yeshua usaría para construir su reino. ¿Sí? Exactamente, el reino pues se construye a través de personas, de pescadores de hombres, ¿ok? De hombres, de especies humanos. Eso incluía sus humildes orígenes. El pasado de Pedro y su llamado también estaban atados a él cuando fue enviado. Eso es interesante, o sea, el pasado, la historia que ya había vivido, vamos a decirlo así, fuera del conocimiento de Jesucristo, aunque conocía la Torá, conocía la Escritura, se les predicaba, pero dice, el pasado de Pedro, su vida personal, sus experiencias y su llamado también estaban atados a él cuando fue enviado. Su posición anticipaba la gran comisión que vendría. Galilea era una región multicultural donde judíos piadosos y romanos paganos se mezclaban. Exactamente, esa región se mezclaban. Estaban ahí los romanos imperando y ahí estaban juntos. Ese mundo en el que Simón vivía y pescaba era una figura del campo de misión del cual Yeshua envió a Pedro. Esto que acabo de mencionar, estamos hablando de una aldea, porque no en todo lugar permitían los judíos, los israelitas o los judíos estar revueltos con los romanos, pero en esa área aparentemente era donde se podían relacionar, estaban más mezclados, como dice aquí, ¿verdad? Ok. Dice, ese mundo, otra vez quiero repetir este parrafito, ese mundo en el que Simón vivía y pescaba, es una figura del campo de misión del cual Yeshua enviaría a Pedro. Es una figura del campo de misión en el cual Yeshua enviaría a Pedro. Lo que el Señor elige siempre es misterioso, pero vemos en su llamado y comisión para Cefas, Pedro, a alguien que sería un puente fuerte y resistente entre judíos y gentiles, tal como el libro de los Hechos lo registra, predicando a Cristo, a Israel y a las naciones. Está interesante, es cierto. Es cierto. Predicando a Cristo, a Israel y a las naciones, ¿verdad? Recuerden que pues, Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien. ¿Me ves? Ok. Dice, de modo significativo, después que Pedro siguiera a Yeshua por 3 años, y después de morir en la cruz y resucitar, Jesús llevó de nuevo a sus desorientados y confundidos discípulos a Galilea, donde todo había comenzado. Recuerden que ahí mismo comenzó la aparición de él, el llamado, la primera pesca y así. Ahora lo volvió a llevar al mismo lugar, porque allí era el lugar donde pescaban. Estos capítulos de la comisión al final de los 4 evangelios también se revelan como capítulos del llamado. Llamándolos y
también comisionados, llamados y comisionados. Aquí cerramos el artículo. Pedro dijo, voy a pescar, pero no pescaron nada. Yeshua se aparece y después de una maravillosa pesca muy parecida a la que sucedió cuando fue llamado en Lucas capítulo 5, Pedro se lanza a la mar para ir con su maestro. Yeshua alimentó la comisión. Yeshua lo alimentó, lo comisionó, e igual que al comienzo le dice a Pedro, sígueme. Juan capítulo 21, verso 19, ¿sí? Lo alimentó y luego dice, lo comisionó al igual que al comienzo. Le dice, Pedro, sígueme. Una pregunta viene aquí. Dice, ¿por qué hemos saltado hasta el final cuando apenas hemos comenzado con la historia de Pedro? Ya ve que mencionamos la primera historia y ahora estamos pasando al capítulo final, y esto es precisamente para que entendamos lo que está diciendo aquí. Dice otra vez, ¿por qué hemos saltado hasta el final cuando apenas hemos comenzado la historia de Pedro? Es para ver cómo el final está presente desde el principio. Por eso estamos diciendo que la historia, la vida de Pedro, seguía presente en la comisión, en el llamado y en la comisión que Jesucristo, que Yeshua le encomendó. Y dice, es para ver cómo el final está presente desde el principio y cómo nuestro quebrantamiento comienza en parte del plan del maestro. Y cómo nuestro quebrantamiento comenzó, y cómo nuestro quebrantado comienzo, no le podía entender esa palabra, cómo nuestro quebrantado comienzo es parte del plan del maestro. Como nuestro quebrantado comienzo también, porque empezamos ahí, será o no será, es parte del plan del maestro, pero después nos reafirma, es lo que yo les explicaba también en el tema del miércoles, me parece, que leímos acerca de esto, precisamente, y como nuestro quebrantado comienzo es parte del plan del maestro. Podemos ver que para los discípulos fieles, nuestro llamado es también ser enviados, igual que a ellos. Igual que Andrés, dice, quien siguió en un momento y luego trajo a Pedro a Yeshua, y en el siguiente, igual que Abraham, a quien Dios llamó a salir de Ur hacia Canaán en los mismos pasos, igual que Yeshua, quien llamó y envió a sus 12 de inmediato, Está haciendo la comparación como hizo el llamado a Abraham, y salió, no puso quejas, sino que salió, y está haciendo una comparación del llamado que hizo Dios a Abraham, y ahora con los discípulos, dice que estos de inmediato dejaron todo y sin cuestionar siguieron al maestro, ¿verdad? Es la misión de Dios, enviar apóstoles y llamar a discípulos a un solo acto, exactamente. Dios siempre está en misión. Y esta precisamente es la misión de Dios, que nosotros estemos involucrados, porque nosotros somos las manos de Dios, somos sus bocas, somos su todo, para que Él nos utilice. Él es el que habla a través de nosotros. Entonces, nosotros, dice, al igual que, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? En la misión de Dios, en la misión de Dios, enviar apóstoles y llamar a discípulos es un solo acto. Los momentos finales de los discípulos con el Yeshua terrenal es como el comienzo. Él los llamó a seguirlo y los comisionó para que vayan con sus imperfecciones y su resurrección, con las imperfecciones de ellos y con la resurrección de Jesucristo. Y si podemos llamar nuestra resurrección al haber resucitado del pecado, nosotros haber muerto al pecado, pero bueno, está hablando a las imperfecciones de los discípulos y la perfección de Jesucristo por su resurrección y aún antes de su resurrección. O sea, aquí se combina lo débil con lo fuerte, y tiene sentido lo blanco y lo negro, la corriente y la tierra, y lo
lo bueno y lo malo. O sea, porque aquí, si fuera puro bueno, puro Cristo solamente, pues entonces no tendría sentido el mundo ni la vida. Entonces aquí se fusiona la luz y la tierra, o sea, lo santo y lo débil, y se hace una mezcla donde hay un balance perfecto. Eso precisamente, si entendemos esto, ya dimos un buen paso y ya fue una gran bendición para nosotros en esta mañana. Porque esto es interesante. Como ya dice, ok, imperfectos, vayan a pecar, sabía que eran pecadores, pero Él les prometió, en el tema del miércoles mencioné Mateo capítulo 28, donde dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice, y por lo pronto ir a ser discípulos, dice, dándole la inmersión en mi nombre, dice, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo imperfecto no iba a ser dejado a la deriva, sino que Él iba a estar con ellos, y eso santo y eso perfecto iba a dar la fuerza, que es el poder del Espíritu Santo, para resistir. Y como vemos de la batalla y la lucha que tuvieron todos los discípulos durante ahí en el capítulo, los capítulos de Hechos, cuando los discípulos estaban predicando, los encerraban y salían, y en donde, al igual que los tiempos modernos de ahora, les impedían hablar en el nombre de Yeshua. Los tiempos se repiten, ¿verdad? No más que con diferentes fariseos. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos esa debilidad con la fortaleza, se fusiona. Y les dijo, ok, nosotros, al igual que Pedro, también estamos... ok, nos quedamos un poquito más atrás. Los llama a seguirlo y los comisiona para que vayan con sus imperfecciones en su resurrección de Jesucristo. Ya lo expliqué. En fe y en fragilidad. En fe y en fragilidad nosotros también somos llamados a Él, así como también somos enviados a compartirlo. Somos enviados al mundo a compartir a Jesucristo, a compartir ese pan de vida, a compartir ese pan sin levadura, a compartir esa luz del mundo, ¿verdad? Muy bien, vamos, muy bien. Nosotros, al igual que Pedro, también estamos regresando, recobrando nuestra comisión y llamado a seguir los pasos de Yeshua a medida que avanzamos, ¿ok? Recuerden que ya he platicado mucho de los que muchos no les gusta escuchar, de los israelitas que fueron esparcidos en todas las naciones y que ahora estamos regresando, ya seamos israelitas o gentiles, estamos regresando, y por eso nos dice que al igual que Pedro también estamos regresando. Recuerden, si vamos pues sendas extrañas, dice, parados en los caminos y preguntar cuál sea la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar en él. Esto es lo que estamos haciendo precisamente. Ok, al igual que Pedro, también estamos regresando, recobrando nuestra comisión y llamado a seguir los pasos de Yeshua a medida que avanzamos. Ojalá que también seamos como Pedro en nuestra disposición del reino, dedicados, apasionados, aunque con defectos y rudeza, pero teniendo todo lo que necesitamos para hacer puentes hacia otros. Esto es importante. Fieles pescadores de hombres, para hacer puentes rudos, entre debilidades, las flaquezas, pero cimentados en la buena oliva, en la roca, que no es Pedro en esta ocasión, sino Jesucristo. Él estará también con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, muy bien, aquí tenemos ya lo que fue la introducción, y vamos a ir a lo que son las preguntas, y vamos a ir concluyendo, pues, para terminar rápido, ¿verdad? Porque también, quiero hacer las escuelas ya más cortas por el tiempo de ustedes. Bien, dice así nuestra primera responda, pero es pregunta. Déjenme otro traguito de café esta ocasión. Muy bien. Permítame. Nuestra primera pregunta dice, en la sección responda, ¿de qué manera fueron similares y diferentes los encuentros de Pedro con Yeshua en Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, y Juan capítulo 21, verso 1 al 19? Nos pone la pregunta, que de en qué manera fueron
Ok. Ok. ¿En qué manera fueron similares y diferentes los encuentros de Pedro con Yeshua, o Jesús, como se conoce, en Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, y Juan capítulo 21, verso 1 al 19? Ya les describí el capítulo 1 al 19. En Lucas, lo que miramos la semana pasada precisamente fue cuando dice que estaba a la ribera, estaban los barcos a la orilla del mar, y que Jesucristo llegó, Yeshua llegó, y la gente se agolpaba para escuchar su palabra. Entonces ya miramos que le dijo a Pedro que moviese un poquito el barco hacia adentradito al agua para que no estuviera muy cerca de la orilla, y de ahí les predicó a los discípulos, es lo que nos está marcando aquí, a la multitud que estaba ahí afuera, a la ribera. Y luego que terminó su predicación, les envió a Pedro, le dijo que se adentrara más en el barco hacia la mar. Se entró al barco de Pedro y le dijo, vete a alta mar. Y estando allá, pues ya miramos que les dijo, tirad la red hacia este lado. Entonces Pedro le dijo, maestro, pero si toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Y le dijo, pues tira tu red a este lado. Dijo, pero en tu nombre la echaré. Y tiró la red, y dice que tuvieron que llamar al otro barquillo para que viniese a ayudarles a tirar la red, que casi se rompía de tanto pez que sacaron. Pero ese es uno de los encuentros que tuvo. Y en este caso dice que casi se rompía la red, y Pedro dice que al ver eso pues se quedaron todos sorprendidos y asustados de ver tanto pez, un milagro en aquel instante, cuando habían gastado toda la noche para pescando y no pescaron nada. Entonces en este caso pues Pedro se tiró a la mar, se vistió rápido y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ese es uno de los encuentros que tuvo. Y ahí pues ya también les mencionó Jesucristo que sacaron la red a la orilla, casi se rompía, y ahí les dijo a todos que ya ahora no serían pescadores de peces, sino que serían pescadores de hombres. En el caso del capítulo 21 de Juan, ahí vemos que es diferente, aunque el mismo lugar, tal vez los mismos barcos, pero la situación es diferente, aunque la primera parte es similar, en la primera vez habían pescado toda la noche, habían ido a pescar de toda la noche de pesca y no agarraron nada. La segunda vez también habían ido a pescar en la noche y no agarraron nada. Similar que en la primera vez Jesús les dijo, tirad la red hacia la derecha, y sacaron muchos peces, y la red casi se rompía. Similar en la segunda vez que les dijo, tirad la red a la derecha, y sacaron muchos peces. En este caso esto es similar. La diferencia es que la red no se rompía, y en aquella casi se rompía, en esta no se rompía. Entonces, en el primer caso es similar, o no similar, sino es diferente, en que Pedro, cuando vio que sacó tantos peces, y los otros discípulos se atemorizaron, y Pedro dice, apártate de mí, se cubrió su desnudez, por decirlo así, como Adán y Eva cuando pecaron allá y que estaban desnudos, de vergüenza, y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero dice que el Yeshua no se apartó de él, sino que más se unió a él y lo comisionó y le dijo, tú serás pescador de hombres. En el segundo caso es diferente, en que Pedro, al ver la gran multitud de peces, en lugar de darle vergüenza o de cubrirse, dice que se lanzó a la mar. Que eso significa que se aventó a la comisión que Dios le dio. La mar simboliza el mundo, y en el capítulo 13 de Mateo tenemos muchas parábolas, en la cual está la parábola precisamente de la mar, y compara, dice que la mar es el mundo, y los peces son las personas, y la red es el evangelio, es la palabra de Dios, ¿sí? Así que ahí la diferencia es en que Pedro ya no le dio vergüenza, sino que ahora se lanzó a la gran comisión. Eso es lo que simboliza eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, ¿nadie más se ha unido a nuestra transmisión? Bueno, pues uno o dos son buenos.
Dice así nuestra segunda. De acuerdo a los textos de los evangelios que hemos leído hasta el momento, ¿cómo nos muestran que el llamado y ser enviados van juntos? ¿Cómo demuestran que el llamado y ser enviados van juntos? ¿Ok? Esto está interesante porque, pues lo digo esto por las ovejas estériles y tantas que hay, ¿verdad? No se diga. Las ovejas estériles precisamente son pues las que no dan fruto. En los versos que hemos leído hasta ahorita siempre está marcando, si estamos hablando de estas dos lecciones y lo que hemos aprendido, que Dios, y lo he mencionado en todas mis predicaciones, que Dios llama a sus hijos, primero, en nuestro llamado es para rescatarnos de la muerte segunda, para ser salvos, en otras palabras, para la vida eterna. Esa es una gran bendición. Pero el segundo llamado es para que, así como llamó a los discípulos, los discipuló, porque un discípulo sin discipulado, pues no es un discípulo. No es un discípulo. Un discípulo sin discipulado, pues no es un apto para el reino. ¿Ok? Los llamó, en 3 años y medio los preparó, en el tiempo que estuvo Jesucristo con ellos, los preparó, los educó, los preparó para el ministerio. Y los envió a predicar. Pero desde el principio, cuando les dice, ¿ok? Les hace cambio de nombre a algunos. Y ahora serás ya no pescadores de peces, sino que serás pescadores de hombres. Ahí ya está. El llamado para rescatarlos y el llamado involucrado, el compromiso de dar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, de tirar la red al mundo, de ir a pescar hombres ahora. Ahí está, va junto el llamado siempre. Porque entonces seríamos ovejas estériles y no estaríamos en el reino cuando Cristo regrese. Porque dice que árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego y se quema y arde. Así que va junto todo, el llamado. Porque es una bendición y la bendición no podemos quedarnos con ella porque es pecado. Dice que lo malo está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es el pecado, perdón. O lo malo. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y sabemos que es buena la salvación, que es bueno el perdón de pecados, que es buena la vida eterna. Y si no la vamos a compartir con nosotros, pues eso es pecado. Y esa bendición se torna en maldición en nosotros porque no hacemos nuestro trabajo. Bien. Dice así la número 3. ¿Cómo la vida de Pedro en Galilea prefigura su vocación divina en Marcos capítulo 16, versos 14 y 15? Ok, esto está interesante. ¿Cómo la vida de Pedro en Galilea prefigura su vocación divina? Estamos hablando de una vocación divina ya, ¿verdad? Y es lo que nos mencionaba también aquí en la introducción. En la introducción nos mencionaba también eso, por supuesto. Estamos en la número 3. Dice así. Dice de modo significativo, después que Pedro siguiera a Yeshua por 3 años y después de morir en la cruz y resucitar, Jesús llevó de nuevo a sus discípulos, y bueno, ya leímos esa, ¿verdad? ¿Por qué hemos saltado? Ok, bien. Pues sí, ya. Ok, dice, estos capítulos de la comisión al final de los 4 evangelios también se renuevan como capítulos de llamado. Aquí cerramos el círculo. Pedro dijo, a pescar voy, pero no pescaron nada, ok, ya lo habíamos mencionado. Jesús se aparece, después, bien, los comisiona. Dice, Pedro se lanza a la mar para ir con su maestro Jesús y Jesús lo alimenta y lo comisiona, al igual que al comienzo le dice Pedro, sígueme en Juan capítulo, ¿verdad? Entonces aquí nos marca ya que porque hemos saltado de la primera parte a la segunda parte. La segunda pregunta dice, ¿cómo la vida de Pedro en Galilea prefigura su vocación divina? Y ahí tenemos en Marcos capítulo 16, versos 14 y 15, y dice así, ya lo habíamos leído, finalmente dice, apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad, y
y su dureza de corazón, que no hubiesen creído a lo que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El verso 7 Mas id decir a los discípulos y a Pedro que él va ante vosotros a Galilea, allí le veréis. Bueno, estamos viendo el 14 y el 15. Bien, aquí nos dice que se les apareció por última vez, y a la tercera vez se les apareció a los 11, estando sentados, y ahí dice que les reprendió por no haber creído, por incrédulos, por no haber creído a los que lo vieron resucitar, que no le creyeron a los que lo vieron resucitar. Entonces ya que se presenta literalmente que ya lo vieron, como dijo Tomás, no creo hasta que no vea. Y entonces dice ahora sí, id, es el verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces la pregunta es, dice, ¿cómo la vida de Pedro en Galilea prefigura su vocación divina? O sea, su vocación, lo que era precisamente la prefigura de su vocación, ¿cuál era lo que prefiguraba la pesca literal? ¿Cuál era la pesca literal? O sea, pescar peces. Eso prefiguraba lo divino. Ahora ya no serás tu nombre Cefas, no será tu nombre Simón, Pedro, sino será Cefas, que es piedra o Pedro, significa roca o piedra. Ahora serás pescador de hombres. Ahí está lo que prefiguraba. O sea, ya el antitipo es que ya no tenía que pescar literalmente peces, sino que ahora a pescar hombres. Ahí está. Lo llamó en algo que Pedro estaba relacionado, y esas estrategias que Pedro utilizaba para pescar, tal vez diferente carnada, diferente ángulo, diferente manera de lidiar también con el viento en alta mar, todos estos detalles que Pedro en su rudeza y no nomás los discípulos estaban acostumbrados a enfrentar la furia de las olas, tal vez a lidiar con ellas y a no estar atemorizados por ellas, tenían ya esa convicción por la experiencia que tenían. Pues todo eso es una maniobra para utilizarse en la estrategia de cómo atraer a las personas a Cristo. Eso es interesante también para nosotros, porque para algo están escritas esas cosas. Entonces es bien importante cómo esas estrategias, otra vez vuelvo a enfatizar, son utilizadas de lo básico de la vida cotidiana de una persona a lo espiritual, porque todo tiene un simbolismo y un significado. Y así los que vivían en ciudades, en edificios y todo, también les puso estrategias diferentes. Bien, ya vamos a entrar a la sección, hable acerca de esto. Dice así, ¿de qué manera el llamado y el envío de Yeshua interactúa en forma práctica en tu vida? ¿De qué manera el llamado y el envío de Jesucristo interactúa en forma práctica en su vida? Esta es una pregunta, ya vamos a pasar a lo que es lo personal, ¿verdad? Muy personal. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿de qué manera el llamado y el envío de Jesucristo interactúa en forma práctica en su vida? En este caso, habiendo entendido lo que precisamente les mencioné también la semana pasada, el miércoles, y que lo hemos mencionado en el trimestre pasado, habiendo hablado de sacerdotes de júbilo, entendemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son estas nuevas. Entonces es la importancia ahí, de que dice, y esto no es de vosotros, sino esto es de Dios, el cual nos ha reconciliado a sí mismo a través de Jesucristo con Él, y nos ha comisionado, nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice, como si Dios hablase a través de nosotros. Dice, nosotros decimos reconciliados en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice que no hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros hecho justicia por Él. Y ahí ya dice que hacemos colaboradores de Dios por medio de Jesucristo y nuestro ministerio, al que hemos sido llamados, somos colaboradores de Dios. Dice, he aquí el día, porque en tiempo apacible te he llamado, he aquí el tiempo apacible, he aquí el día de salvación. Entonces, entendiendo, en primer lugar, cuando hemos entendido que la paga del pecado es muerte, que nos hemos reconciliado, que Dios nos ha reconciliado a través de Jesucristo con Él,
habiendo aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Entonces, cuando hemos entendido en realidad el propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo, entra nuestra responsabilidad, y viéndonos en un espejo en nuestra vida pasada, entra nuestra responsabilidad y nuestro amor, el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo por nosotros. Entonces asumimos la responsabilidad de ir y ver por aquellos que están hundidos en el pecado, que están hundidos en las inmundicias, en las suciedades, condenados a una muerte segunda. Y es precisamente en lo particular, es de la manera en que interactúa la forma práctica en mi vida, el llamado y la comisión, también la gran comisión, porque es para nosotros también. El envío de Jesús, el llamado y el envío de Jesús hacia nosotros también nos está enviando. A nosotros también nos dice ir y predicar, y predicar el evangelio a toda criatura. Darles la inmersión en mi nombre, dice. A nosotros nos dice, y también nos garantiza que Él estará con nosotros. Así que está interesante, ¿verdad? Bien, la número 2 dice: ¿qué experiencias puede usar Yeshua para hacer de usted un puente hacia otros? Ok, está interesante. También nuestra pregunta. ¿Qué experiencias puede usar Yeshua para hacer de usted un puente hacia otros? Pues en lo que estamos nosotros, por ejemplo, acostumbrados. Yo en lo particular estoy acostumbrado a la agricultura. Nací en el campo, trabajé en el campo, trabajé con yunta de mulas, no de bueyes. Todavía sí conocí a algunas personas que usaban bueyes allá en donde yo nací. Al principio, cuando estaba muy niño, me recuerdo que utilizaban bueyes todavía. Yo me recuerdo en esos tiempos, muy remotamente en mi mente, sí usaban bueyes, algunas personas. Pero ya mi juventud, mi niñez más, fue que utilizaban troncos de caballos o de mulas o de burros algunos. Nosotros por lo general utilizábamos troncos le llamaban troncos una pareja de mulas o de machos para jalar el arado. Yo araba en la tierra, hacía surcos con el arado. O sea, no fui muy bueno para eso, la verdad no me salían derechitos como le salían a mi papá, pero sí araba. Yo le llamábamos, antes de sembrar, barbechar, creo que era barbechar la tierra primero, obviamente, y luego sembrar, y luego que estaba en la plantita le daban una pasada con el arado, con el tronco de los animales, con el arado bajito para que no se aterrara la matita de maíz, ¿verdad? Se le daba una para que se le arrimara la tierrita así por los dos lados, y así hasta que terminábamos. Después crecía más, ya le metía más el arado para que ya la plantita no era vulnerable. Ok, así sucesivamente, pero quiero decir, trabajamos en eso. Trabajamos en la conocí a alguien que trabajaba en la minería, yo no trabajé, pero hay muchas experiencias que se pueden utilizar. Y eso de sembrar árboles, de sembrar semillas, calabazas, maíz, árboles de durazno, que ahí tenía mi papá unas... Todo eso nos sirve y nos relaciona con la palabra de Dios, en toda la extensión de la palabra, porque nos ayuda a conocer los injertos, nos ayuda a la semilla, como dice cómo es sembrada la semilla en la tierra. Por ejemplo, donde dice que así como desciende del cielo la lluvia y no llegará vacía, sino que hará prosperar para lo que le envió. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que será prosperado para lo que le envié. Así como desciende, riega la tierra literalmente, nacen las plantas. Nosotros estamos relacionados, así también conocemos cómo la palabra trabaja en las personas. Y por eso mi insistencia que si no aplicamos a nuestra vida lo que está aquí, pues ya no es culpa de Dios, sino que nuestra, porque si lo aplicáramos a nuestra vida, hubiese cambios en nuestra vida y hubiese decir cambios literalmente. Dejaríamos de ser pecadores y nos convertiríamos en pescadores de hombres, de nuestra propia vida aún. Entonces, se puede relacionar, así como los discípulos estaban expertos en la pesca, yo también soy pescador, literalmente, o sea, también, pero aunque allá donde yo nací no había
había pececillos así chiquititos, y esto de vez en cuando subían por ahí por el arroyo, no se quedaban porque se secaban los arroyos en el tiempo de que no llovía, no había agua ni para los pájaros, los pobres se morían de sed. Entonces, pero sí me gustaba pescar, cuando llovía se llenaban las tinajeras, los pozos, los charcos de agua y subían. Mi papá, me acuerdo que llevaba suelillos, hacía suelos de alambre y lo llevaba y pescábamos por ahí de vez en cuando, agarrábamos y era emocionante el pescadillo así, ¿verdad? Entonces cuando yo vine aquí a Estados Unidos, me ha gustado también la pesca, por ahí me han visto en los tiempos que antes iba acá para el lado, me acompañaba mi hermana Mari, acá para Marcel. Fui a Morris también, a pescar a Morris, acá para Elgin, he andado en algunos lugares pescando, pero mi pasión también es ir allá a Michigan, cuando voy con mi hermana a Holland, Michigan, por allá hay los lagos grandísimos y voy allá, pues precioso. Entonces me gusta la pesca, también la estrategia que se utiliza, la manera de tirar el gancho, como diferentes peces los puedes pescar, jalando el anzuelito, tirándolo y luego jalándolo, a veces sin la bite, sin la lombriz, sino con uno de plástico, un pescadito de plástico o una ranita de plástico. Eso se pesca el bass fish o otras clases de pescados, y luego la tiras y luego la vas jalando, entonces viene y la atrapa. O sea, todas esas estrategias pues nos utiliza para aprender también a cómo evangelizar a las personas, porque hay personas de muchas maneras de pensar diferentes, y ahí es donde uno tiene que utilizar la táctica diferente, depende cuando le empiezas a hablar cómo reacciona la persona. Entonces, todo eso nos ayuda, la siembra también, la milpa, como si nace la semilla, la plantita, y luego si no la riegas, eso significa cuando estás evangelizando a alguien que ya permitió que le hables de la palabra de Dios, y luego ya la olvidas, vas una vez o dos, la olvidas, pues se va a secar, se va a ir. Entonces hay que estarla cultivando. O sea, se utiliza de muchas maneras, depende. Si fuera un herrero también tiene su significado en lo que es la evangelización. Si fuera un vendedor en una tienda, un negociante, también tiene tiene apropiadamente su manera de actuar, cómo atraer a los clientes con los productos que tiene, cómo ponerlos a la venta para que... Eso es el evangelio, es mostrar el evangelio también. O sea, en la manera que está relacionada esa persona, cómo poner los productos y en los anuncios, que vendo esto. Hay unos que dicen, si no mira lo que busca, pregunte, porque tal vez el espacio que tienen en sus tiendas no les permite tenerlo a mostrarlo, lo tienen en un cuarto donde no se puede ver, y así sucesivamente. Todo negocio está relacionado con lo que es el evangelio, de utilizar estrategias. Y por eso cuando Dios nos llama, utiliza nuestras experiencias viejas y todo eso para su ministerio. A veces no las entendemos, no las desarrollamos, ¿verdad? Pero es interesante. Bien. Entonces vamos a la número 2. ¿Qué experiencias puede usar? Ya la vimos, ¿verdad? Ya la miramos, es la que estamos viendo. ¿Qué experiencias puede usar Yeshua para hacer de usted un puente hacia otros? Ahí está, ese es el puente que les estoy mencionando. La experiencia en lo que estamos relacionados nos conecta. Y obviamente, cuando tenemos esta experiencia, conocemos todas las estrategias, las tácticas. Esta es la experiencia que nos está hablando aquí. Bueno, pues para pescar un pez, ya sé que el bass, raramente cae con lombriz. El bass fish, el que se llama, el bass es el que tiene la boca grandota. Ese pescado cae sobre todo con cangrejito o con figuras de plástico, con una rana de plástico, una lagartija de plástico, o a veces hasta con un pez de plástico, y a veces hasta de metal. Lo engañas, tiene como alitas, y lo engañas y viene y agarra. Pero raramente cae con lombriz. Mientras hay otro vez, el bagre para tragar lombrices es tremendo. Tenemos también lo que se llama la carpa. La carpa esa cae mejor como con elote así molido y aprensadito, con granos de maíz también, de elote. Ese es el favorito para ellos, entre otras cosas. Hay otro que les gusta el hígado de gallina, y también el bagre utiliza una mixtura que huele bien feo, y eso también lo atrae. O sea, hay muchas maneras, y hay muchas maneras también de personas de atraerlas. O sea, todas estas tácticas se utilizan
nuevamente dependiendo de nuestra práctica, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en la segunda. Vamos a ir a la tercera. ¿De qué manera Juan capítulo 21, verso 1 y 19 le motiva a usted a ser un discípulo más fiel? ¿Ok? En las experiencias que ya miramos ahí, en el capítulo 21, como ya hasta este punto Yeshua se nos ha revelado muchas veces. Porque ya antes lo conocíamos nomás de boca que Jesucristo, ahora ya conocemos por la historia y por la fe que Él resucitó y que Él ha hecho el llamado y que estamos aquí, que nos ha mostrado su gracia y su gloria muchas veces. Entonces, en esta pregunta, dice, ¿de qué manera Juan capítulo 21, verso 1, le motiva a usted a ser un discípulo más fiel? Conocemos la fidelidad de aquellos discípulos, porque eran fieles, aunque temerosos y incrédulos y lo que tú quieras, pero ahí andaban, eran fieles. Fiel no quiere decir que haya sido creer todo, porque ya miramos que no creían cuando ya no estaba, él había resucitado, hubo uno que dijo, yo no creo hasta que vea. Jesús se presenta con sus llagas y su costado con la cicatriz y le dice, Tomás, no seas incrédulo, mete tus dedos en mis llagas de mis manos y mete tu mano en mi costado. Incrédulo. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a ser discípulos fieles? Pues, nos motiva, a mí en lo particular, pues imagínate, el de no perfectos, ¿ok? Pero no está hablando de discípulos perfectos, porque ni ellos, ni uno de los discípulos lo fue perfecto. Fieles, sino fieles. Abraham no fue perfecto también, pero fue fiel a Dios. Creyó a Él, aunque en su debilidad a veces querían ayudar a Dios, como ya lo miramos, a cumplir sus bendiciones en ellos. Fallaban, pero fieles, cayéndose y levantándose. Y perdóname, Señor, esa es también mi manera, o sea, de que puedo entender esos versículos, como dice que se les apareció Jesucristo en la mañana, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, dice, después se manifestó Yeshua a través de otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y manifestó de esta manera. Entonces ella te empieza a relatar cómo estaban aquellos pescando, voy a pescar, dicen, y luego ya fueron y ya les dice, tiren la red aquí. En los milagros que vemos aquí y que nosotros escritos y lo que hemos visto literalmente, eso nos impulsa a creer que la realidad es esa y que vamos con más fidelidad a seguir siendo discípulos fieles. Yo lo digo, aquí me ven a mí los miércoles, me ven los viernes, me ven los sábados, y dentro de la semana publicándoles versículos bíblicos con una foto, cuando más a veces el tiempo, pues ya ven que los afanes de la vida y todo no nos permiten tanto hacerlo a la hora apropiada, una hora que pudiera ser más adecuada por el trabajo y todo, pero siempre me ven aquí publicando. ¿Significa esto ser un discípulo fiel? Sí, 100% o más si es posible. ¿Significa esto ser un discípulo perfecto? No, porque no lo soy. Y nadie lo ha sido y tal vez nadie lo será. No es justificable tampoco, pero tampoco lo podemos alcanzar al 100%. Y yo lo reconozco y sé que todo el mundo reconoce que no somos discípulos perfectos, pero sí somos fieles. Y así como Abraham en sus flaquezas todavía, a través de él, Dios lo utilizaba para que orara, para perdonar a los paganos, aunque él tuviera la culpa. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, esa es la realidad. Dios quiere que seamos lo más perfecto que podamos, claro, sería mucho mejor, pero la fidelidad es esencial, porque si somos infieles, entonces hay más consecuencias y más peligro. Así que interesante nuestra última pregunta, ¿verdad? Pero aquí estamos siempre confesando que Yeshua es el Señor, que Él es el que el Dios lo levantó de los muertos, que para que toda rodilla se doble ante Yeshua de Nazaret, el Mesías, para que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Esa es nuestra convicción. Entonces, lo que vemos aquí nuevamente, de qué manera Juan capítulo 21, versículo 19, motiva a usted a ser un discípulo fiel, pues ya lo mencioné, los milagros mencionados
tanto en esos capítulos que hemos visto, los milagros que nosotros literalmente hemos presenciado a través de personas que han salvado de nuestras propias vidas, de nuestras propias familias, en oraciones que hemos hecho ante otras, y que Dios ha actuado. Todo eso nos ayuda y nos motiva, y sobre todo el cambio que ha hecho en nuestras vidas nos ayuda y a mí en lo particular me convierte o me motiva a seguir siendo un discípulo fiel. Y vuelvo a recordar, vuelvo a recalcar, predicando su palabra, hablando de Jesús, de Yeshua, porque es su nombre, de Yeshua, de Nazaret, de Yoshua, a Mashiach, hablando de Jesucristo, que nosotros no conocemos, Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra convicción, hablar de Él, publicar de Él, ser fieles a Él, nunca dudar de su divinidad, de su grandeza, de que es el Hijo de Dios, que Dios se manifestó en Él en forma visible, que hizo milagros, que vino y sanó a tantas personas, que vino y dio su vida por nosotros para salvarnos de la muerte segunda. Eso nos ayuda, a mí en lo particular me motiva a ser un discípulo fiel. Y vuelvo a recordar, soy un discípulo fiel a Jesucristo al 100%, lo soy más de 100%, decirlo, al 100%, jamás he vuelto a dudar de Él, ni de su poder, ni de su soberanía, ni de su dignidad, de su pureza, de su firmeza, de sus promesas. No he dudado en absoluto, lo publico de todo corazón y con toda convicción. Me pregunto otra vez, que si soy un discípulo perfecto, no lo soy. Al igual que nos está tratando aquí. Ni ellos no fueron, pero sí fueron fieles seguidores a Él y celosos, y que le querían hacer algo al maestro. Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los asistentes de los que iban a arrestarlo, de su celo, en su fidelidad a la persona de Jesucristo. Entonces yo también lo publico, lo anuncio los miércoles, los viernes, los sábados, y cuando puedo entre semana. Estoy fiel, sí lo soy. Y no estamos hablando de perfecto. Perfecto es diferente. No lo soy. Espero algún día poder lograr hacerlo. No sé usted. Hemos concluido temprano en esta ocasión con nuestra lectura, porque no ha habido hermanos que hayan actuado con nosotros y pocos nos han estado acompañando, así que pues no hubo mucho que hablar. Les agradezco. María Mendoza nos acaba de sintonizar, nos da gusto tenerla con nosotros. Y pues no sé por cuánto más tiempo voy a estar transmitiendo en la escuela. Tal vez si el próximo sábado no se conecta nadie, pues la dejamos ahí de ese tamaño, ¿ok? Así que me dio gusto haberles compartido esta escuela, la número 2 de segundo trimestre, de este segundo trimestre, que sería la escuela número 2, el envío de un discípulo. Y a la referencia a Pedro también se está refiriendo a cada uno de nosotros, así que ahí está. Bien, dice así la aplicación, dice: reflexione en su llamado a seguir a Yeshua, sea como él. Dice, reflexione en su llamado a seguir a Yeshua y sea como él, y también vea cómo eso se relaciona con ser enviado a testificar de él ante los demás. ¿Ok? Interesante. Enumere las formas correctas en que esta dinámica es expresada en su vida diaria. Quiero volver a leer, ¿ok? Reflexione en su llamado a seguir a Yeshua y sea como él, y también vea cómo eso se relaciona con ser enviado a testificar de él ante los demás. Interesante, el llamado y a testificar de él ante los demás. Enumere las formas correctas en que esta dinámica se expresa en su vida diaria. Entonces es lo que hay que enumerar, ¿verdad? Las formas correctas en que esta dinámica se expresa en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pues, ¿cómo lo hacemos diariamente? ¿Qué es lo que hacemos? El llamado y el envío. Estamos siendo fieles al llamado y al envío también. Estamos correspondiendo, porque eso es importante. Y el envío de ir está también relacionado con nuestra manera de compartir el mensaje, tanto en redes sociales, sobre todo ahorita que no se podía salir y que ya medio se comienza a reunir las congregaciones. Pero el ir
está implicando ahorita que usted está yendo. Si ahorita me está viendo 2 personas, pues yo estoy yendo a 2 personas o a 3. Si se conectan más, estoy yendo a más. Y si tenemos 5,000 amigos en Facebook, los que no lo quieran ver será porque no quieran verlo, pero ahí está, yo estoy yendo a estos 5,000 personas. Si de esas 5,000 hay más redes que se conectan con ellos y que también pueden, o sea, estamos yendo a muchos lugares. Y este también se relaciona y se ilustra y se considera en la mente de Dios. Sobre todo esto en medio de redes sociales, porque una se conecta con otra y con otra y con otra. Entonces estamos yendo a muchos lugares. Entonces en el llamado para ser salvos, en ser fieles, estamos luchando, y en el llamado de ir, de la gran comisión, lo estamos haciendo, lo que estamos compartiendo los temas. Ya sea en redes sociales o también en predicaciones, en hablar de nuestro trabajo, a las personas que se prestan para regalarles algún folleto bíblico o algo que les pueda servir de salvación. Eso se relaciona con ellos. Muy bien. Entonces vamos a cerrar con una breve oración, ya que se requiere una oración. Y como les digo, el próximo sábado, el miércoles, si Dios lo permite, pues estaré con ustedes compartiéndoles algún otro tema. El viernes ya no, porque ya, gracias a Dios, me congrego con la congregación que antes asistía, donde Dios me engendró espiritualmente, donde me hizo un miembro de la congregación. Ya he regresado ahí, a través del tiempo se cumplió mi tiempo como pastor en Waukegan, y ahora Dios me ha traído de regreso acá con el propósito de tenerme un tiempo por ahí, ahí a ver dónde Él me envía otra vez, a seguir en su ministerio. Y si no, seguiría si los hermanos de ahí me siguen utilizando para predicar, pues ahí tal vez Dios tiene muchas cosas más que compartir con ellos a través de ser su siervo. Así que el miércoles pues nos vemos, no el viernes, el sábado a esta misma hora, 10:30, tendremos otra vez la escuela. Y todo, yo voy a mirar el número de personas que se conectan. Si no va a haber nadie, pues aunque los temas se van a quedar en redes sociales, para los que quieran verlos, pues también es importante, ¿verdad? Pero no tiene caso también, si nadie se conecta, pues estar pues aquí explicándoles más las cosas. O sea, tal vez lo haré breve como lo he estado haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a despedirnos en una oración y pero más tarde tampoco les voy a compartir, porque ya me va a tocar ir a congregarme con nuestros hermanos aquí en la congregación de Edison. Así que no va a haber predicación en la tarde. Así que a los que ya aprovecharon lo que hubo, el pan que hubo en abundancia, pues bienaventurados. Y los que no, pues ni acostumbrados están. Así que vamos a orar para despedir este servicio. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, a través de tu Hijo amado Yeshua, de tu divina presencia, para reconocer que eres el único Dios vivo, verdadero y poderoso, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración por tu condición de creador y tu poder. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, reconociendo que en tu gran amor y misericordia estableciste un plan de salvación, el cual propusiste a tu Hijo amado Yeshua en propiciación por los pecados de la humanidad, para todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos has llamado, Señor, haces ese llamado para rescatarnos de la muerte segunda, y también va intrínseca el llamado de la gran comisión de ir y dar a conocer estas nuevas, las buenas nuevas de salvación a los demás, aquellos que se encuentran también en tierras áridas, Padre Santo, para que tú lleves este mensaje de salvación, este bálsamo de agua espiritual hacia ellos a través de nosotros, por la potencia de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Gracias por darnos habernos dado ese privilegio en tu soberanía, de ser escogidos como infraestructura, primero para rescatarnos de la muerte segunda, y como la infraestructura para que tú puedas alcanzar a otros a través de nosotros y escoltarlos a los pies de tu Hijo amado Jesucristo para tu reino, Señor. Es nuestro propósito, mi voluntad, esa es mi pasión. Así que en tus divinas manos estoy, me encomiendo, Padre eterno, como dijo tu Hijo amado Jesucristo, heme aquí para que hagas en mí, oh Señor, tu voluntad. Así yo también, que me sigas ayudando a ser fiel, Señor, a tu palabra, y también fidelidad también en lo espiritual, Señor, de que no cometa adulterio espiritual, Señor, siguiendo las obras del adversario, las obras de la carne, Señor, porque en esa acción, en esa manera también sí somos infieles, sí estamos practicando el pecado, Señor, y perdónanos por ello, Señor. Reconozco que no soy perfecto, que no somos perfectos, pero caminamos hacia la perfección, y tú la perfección solamente la darás cuando tu Hijo amado regrese y nos transforme este cuerpo terrenal y pecador en un cuerpo incorruptible. Gracias por nuestros hermanos que han tenido a bien acompañarnos, Señor, serán los que hayan sido. Sabemos que este programa se quedará en redes sociales y será bendición también para otros. Que tú bendigas a todas las familias que lo puedan ver, tanto individuales como
pluralmente en familia, Señor, aquellos que puedan ver estos temas, que sean de gran bendición para ellos. Gracias por tu palabra, gracias por todo, perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal, Señor, quita y purga todas nuestras iniquidades, inmundicias y suciedades de punta de nuestro fondo de la mar. Bendice a tu pueblo que se reúne en toda la faz de la tierra, tanto algunos de manera literal, otros de manera virtual, pero bendice a tu pueblo y a todo y cada uno de aquellos que has destinado para oficiar, tanto en la parte clara, la parte oscura, como en la parte clara de tu día de reposo. Por pedirte todos estos favores, junto con el perdón de nuestras faltas, también en tus manos divinas. Antes de concluir, Señor, pongo también a tu hermanita Alejandra de la Rosa, que su madre fue al descanso. Bendícela, Señor, consuela su corazón y que que solventes el dolor de cada uno de su familia y sobre todo de ella, que estaba tan apegada a su madre. Señor, bendícele, guárdala, la pusimos en tus manos, tú sabes, pero tu decisión ha sido que ella vaya al descanso. Nuestra hermanita entenderá y también le ayudará a fortalecer su corazón. Bendícelos a todos. Te pedimos todos estos favores en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Yeshua, que junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, pues gracias a los que hayan estado acompañándonos. Les damos pues nomás, nuestra hermanita María Mendoza es la única que anda por ahí. Dice, Dios te bendiga, bro. No pude conectarme a tiempo. Tuvimos culto de oración en Zoom con nuestra congregación. Muy bien, no hay problema. Gracias por acompañar, aunque sea un rato. Estuvimos aquí compartiendo la lección número 2. Gracias a Dios por ello. Así que cuídense mucho. Les mando un abrazo fraternal. Y ojalá que Dios nos siga regalando, mi sentido pésame, güerita, ¿ok? Si Dios lo permite, pues si Dios nos sigue regalando días, al menos como los que están ahorita un poquito más calientitos, pues voy a tener que ir a visitar a mi hermanita María Mendoza más seguida allá en Michigan para ir a pescar. Así que ya el anzuelo solo se está moviendo de un lado para otro y si yo quiero ir a pescar, así que vamos a ir a pescar peces. Y también para tratar de pescar personas, ¿ok? Así que vamos a tener que, como la otra vez que fuimos, ¿se acuerdan? Que fuimos a pescar ahí al lago y llevamos unos folletos, que así sea siempre para compartirlos por ahí de vez en cuando a las personas que quieren escuchar. Sabemos que en estos tiempos está muy difícil. Los tiempos son muy difíciles ahorita. La gente está como en los días de Noé, hay que entender eso. No les entra la palabra de Dios ni con un taladro, ni con dinamita, ni dinamitándole la cabeza y metiéndole la palabra, no les entra. Se entiende que son los tiempos finales y así estaban en los días de Noé y por años, cientos de años. Les predicó Noé y dice que nada. En los tiempos de Jesucristo, estando él presente, gente endurecida, hasta no haber más. Y dice que ahorita estamos en los tiempos de Noé, de Sodoma y Gomorra, así que no nos extraña eso. Pero sí nuestro trabajo es predicar, porque todo eso tendrá sus efectos a su tiempo. Tanto para rescatar a las personas como para ser juzgadas por Cristo, porque no van a tener excusa que no escucharon nunca la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, porque si nosotros callamos, entonces, ya sea nos escuche alguien o no nos escuche, nuestro tema es hablar y predicar, porque todas esas palabras que están entrando por los oídos de las personas y que hacen caso omiso, cuando venga Jesucristo va a decir, te mandé predicadores literalmente, te mandé predicadores y permití una pandemia para que llegara el mensaje hasta donde estás acostadita en tu cama, ahí hasta bien comodita, hasta con tus audífonos, y hasta ahí te mandé predicadores tan lejos así de tu cara, de tu nariz, para que los vieras y los escucharas. No tienes excusa para decir, Señor, yo nunca me di cuenta de esto. ¿Se fijan? Entonces, es nuestro trabajo. Predicar, echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo hallarás. ¿Por qué? Porque cada persona que ha escuchado por lo menos un mensaje va a ser inexcusable el día que esté ante el juicio de Dios para decir, yo nunca escuché nada. Porque ahí mismo tal vez en una pantalla se le va a aparecer, no, en su misma mente Jesucristo le va a empezar a manifestar todas las predicaciones que escuchó y que hizo caso omiso. Por lo tanto, fuera, apartados del reino, muerte segunda, y no volverás a existir. Entonces nuestro trabajo es lo que estamos haciendo ahorita. Haya personas o no haya conectadas, si no hay ahorita, las habrá después, y si no, estas referencias van a quedar para testimonio de que sí fui fiel
en ir y predicar el Evangelio de la manera que se pueda. Tengo en mi página de Facebook, www.yconoceránlaverdad.com. Tengo predicaciones en YouTube, y conocerán la verdad, con el pastor Agustín García. Aquí en Facebook hay tal vez más de 1000 predicaciones en todo lo que tengo con Facebook. Así que está mi trabajo. Ahí está el trabajo y me siento no orgulloso ni prepotente, sino de que se está haciendo el trabajo. Si la gente no lo ve, ese es su problema, pero ahí está el trabajo. Y ahí está lo que se va a presentar cuando venga Jesucristo. Aquí está el trabajo que Agustín García hizo, tanto en predicaciones, literalmente en las congregaciones, visitando lugares en Nebraska, en Seattle, San Luis, en Waukegan, en Damon, en Cicero, en Zion, en Elgin, en Edison, en Wisconsin, en Radford, todo de las partes que se me olvidan. Ahí va a estar todo. Ahí está. Así que esa es mi parte, lo que les puedo decir. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos, y si el eterno Dios lo permite, pues los veo el próximo miércoles, ¿ok? A las 7 de la tarde. Si acaso se me pasa el tiempo, 7:30, yo les aviso por el trabajo, ¿verdad? Que no tengo una hora fija de estar en casa. Se complica a veces y pues, bastante bien apurado todo, y no me queda más que extender una media hora más. Pero siempre es de entre 7 y 7:30 los miércoles. Teníamos los viernes, pero ya por la razón de que nos vamos a comenzar a congregar ya en mi congregación original, a los que tanto amo, a los hermanos donde nací, como ya les expliqué, y ya pues no voy a poder transmitir los viernes, así que como les dije anteriormente, los que aprovecharon y comieron pan espiritual y almacenaron para seguir meditando, muy bien, y si no, pues a seguir revisando mis videos. Ahí vayan en mi página de Facebook y empiecen a buscarlo, o vayan a YouTube. Ahí en YouTube ya había 100 videos hace unos días, pero bueno, vamos a dejarlo así, en 100 videos entre cantos, pero más que todo predicaciones. Tengo algunos videos de cantos de los hermanos, que yo mismo he estado también en grupos que tocaba, o con los hermanos. Les he compartido 1 o 2 videos de hermanos que han presidido, de las hermanas de la femenil que cantan, y así que ahí tenemos 100 videos por lo menos. Ahí no hay excusa para que yo no, pues ya no está predicando, pues ya no puedo ir. Ahí hay muchos videos en YouTube, y también en Facebook. Pues ahí hay más de 1000 videos, debe haber desde ahorita. Si se van buscándolos, ahí van a encontrar muchos videos. Así que pues los dejo. Dios los bendiga, dice mi hermana María Mendoza. Dice mi hermana dice Michigan. Oh, ¿por qué dice Michigan? A ver, acá te esperamos, bro. Ya vas a tener mucho tiempo. Amén, amén. ¿Sí? Dice Michigan, claro que sí. Te amo mucho. Dice, ok, gracias. Oh, yo también, claro que sí. Y sí, ahora ya, porque es una carga tremenda estar a cargo de una congregación, olvídense. O sea, siempre hay esa responsabilidad, ¿verdad? Y pues no puedes descuidarla. Ahora sí me siento ya más libre. Espero, pues yo quisiera que fuera así siempre, ¿verdad? Pero la comodidad siempre las queremos. Pero sí, mi pasión también es pescar peces, así como es pescar personas. Desafortunadamente, pues los tiempos son muy difíciles, las personas no quieren escuchar eso, ya lo mencioné. Pero pues también el arte de la pesca, el deporte, ¿verdad? Y no los tiramos, o sea, inclusive los soltamos, los que no se dañan, los soltamos, y los que nos traemos los comemos, no los desperdiciamos ni nada. O sea, no es pecado tampoco, porque uno dice, no, pues nomás pescas por deporte, porque es hermoso. Dios pone también como la pesca tiene su sentido. Cuando agarras el pescado y luego se mueve el anzuelo, oye, entre más grande está y ahí viene. Es lo mismo como cuando tú le hablas el evangelio a una persona y te escucha, y luego se presta para que le sigas hablando. Es un gozo en nuestros corazones. O sea, la emoción es similar, porque es una emoción cuando tú agarras el pez literalmente, y sobre todo que está grande. ¡Wow! Es algo que se mueve y ya viene, wow, lo sacas y wow, sacas una foto o algo. Entonces se relaciona y tenemos el derecho a disfrutar de los dos, o sea, no es pecado. Entonces mi pasión es también ir a pescar, y sí lo voy a ir a ver en cuando se empiezan a asomar los pescaditos
allí por el lago, que empiezan a decir, blue, 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 me llaman, ¿ok, hermanita? Me llamas para ir, para ir a pescar luego, para cuando hagan así blue, le echamos el anzuelo y lo sacamos, ¿ok? No te creas, ya estoy acá medio volado, pero es mi pasión, ¿verdad? También el pescar peces y también el pescar personas, o sea, por eso es mi pasión los dos, o sea, y pues ahí está, ahí la dejamos, cuídense mucho, los quiero mucho, déjame ver a tu hermano, nos dejó un comentario, tu hermano Serafín Ruiz dice, saludos hermano Agustín desde Hawái. Oh, este hermano siempre se me olvida de dónde es, desde Hawái, voy a tratar de recordarme. Saludos para usted también, hermanito, Dios me lo bendiga. Y allá en Hawái es frío, ¿no, verdad? ¿Dónde es frío? Oh, en Alaska es donde es. Hermano, Hawái es tropical, ¿verdad? A ver, déjenme un mensajito, a lo mejor hasta me animo a ir a visitarlo por allá, Hawái, no me acuerdo dónde es Hawái. Pero díganme qué tan turístico es y si hay bonitas temperaturas para ir a visitarlo. Y aún en Alaska tengo ganas de ir, aunque sea frío, porque es bonito experimentar todo, aunque aquí vivo en Illinois. Dice, es tropical. Oh, tropical. Entonces sí conviene ir. Voy a tomar su nombre y anotarlo para decir lugares a visitar en vacaciones. Y voy a poner Hawái y me pongo en contacto con el hermano. Si es tropical, ha de ser bonito. Ok. Muy bien. Entonces, pues dice, bellísimo. Ok. No, pues ya me está animando más. Ahora y ahora que ya se puede salir, que medio comienza a poder salir. Bellísimo en turismo, ok. Bueno, voy a tener que informarme más acerca de Hawái. Creo que sí he visto algunas revistas, pero nunca le había puesto atención a donde vivía el hermano, donde vive el hermano Serafín Ruiz. Y ya hemos hablado, el texteado, pues, ¿verdad? Y creo que sí. Muy bien. Entonces, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes, de haber sido utilizado por Dios en su ministerio, como un vaso disponible, espero que limpio, que Dios me haya limpiado, para que así, pues a través de su siervo pueda darle de beber y de tomar agua a sus discípulos, a su pueblo y a aquellos aún que no forman parte de su pueblo, para que lleguen a formar parte de su pueblo. Muy bien, buenísimo en turismo, ok, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, pues cuídense mucho, los quiero mucho a todos, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.